Sí, Sí, Dani. Bueno, Orlando. Orlando, felicitaciones, el tema es pues demasiado difícil y complejo. La verdad, es un tema que no es fácil y comprenderlo es bastante difícil. A mí me apasiona bastante este tema y pues también por el ámbito en el que trabajo, pues me toca manejar bastantes arritmias, comprender y pues integrar la anatomía y la fisiología del sistema eléctrico cardíaco, pues nos va a dar toda la comprensión para tratar las arritmias en todos sus contextos. Inclusive con los pelos acá tratado de hacer talleres tanto de arritmias como del manejo del marcapaso y creo que en la poca experiencia que tengo, lo más importante es siempre comprender el mecanismo por el cual se produce la arritmia y tratar de parar su mecanismo de entrada. De verdad es muy importante comprenderlo porque hay algunos pacientes postoperatorios cardiovasculares donde se ha demostrado el aumento de la mortalidad con algunos tipos de arritmias, principalmente en las cirugías como la tetalogía faloide y el cono, y en las cirugías del lado derecho, pues las arritmias se asocian a una mayor mortalidad y de verdad es, reitero, es muy importante comprender siempre el mecanismo para poder, y tanto el mecanismo de la arritmia como el mecanismo de acción de cada uno de los medicamentos que tenemos a la mano y de los sistemas que podemos utilizar para tratar las arritmias, porque no todas se tratan con lo mismo y algunos medicamentos inclusive pueden hacerle daño a algunos tipos de arritmias. Entonces, me parece que es un tema bastante importante, difícil de comprender, pero que como intensivistas debemos comprender y manejar muy bien. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Definitivamente un tema difícil. No sé si alguien quiere opinar algo más, alguien del grupo, alguno de los profesores. Otico. Buenas tardes a todos. Nada, un mensaje sencillo, aparte pues de reiterar las felicitaciones para Orlando y la importancia de lo que dice Daniel. Nuevamente, como cuando hablamos de inotrópicos, fundamental tener unos electrolitos normales al enfrentarnos a las arritmias. O sea, creo que es lo primero que debemos evaluar antes de empezar a pensar en antiarrítmicos, en marcapasos, cosas un poco más allá de eso. Creo que quedó claro en los potenciales de acción la importancia de todos, no es solo el calcio como muchas veces lo pensamos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Fundamental tener niveles de magnesio normales a la hora de enfrentarnos a una arritmia. Muchos de ellos se ven desencadenados por hipomagnesemias que a veces nos pasan inadvertidas. Y nada, simplemente eso. Creo que es fundamental que tengamos un conocimiento profundo de las arritmias porque no son solo de la UCI cardiovascular. Otto, muchas gracias. Por alguna razón que desconozco en general en la pediatría le tenemos un poquito de adversión a lo que es el electrocardiograma y las arritmias como tal. En adultos las manejan más porque las ven más frecuentes, pero a nosotros, entre que nos da miedo y las vemos poquito, pues entonces realmente tenemos muy pobre desarrollo en este tema. Una sugerencia importante a los felos que hagan, digamos, profundización en este tema, que logren un buen nivel, que eso los va a diferenciar desde el punto de vista, digamos, académico y de su capacidad de resolver problemas, porque pues este escenario, cuando se desencadenan las arritmias, usualmente son bastante agitados y la gente se asusta mucho. En vista de que no hay ninguna otra pregunta, entonces les propongo que pasemos al taller. Entonces el taller está muy orientado a un taller de arritmias, porque pues digamos que el tema de la fisiopatología es más difícil encontrarle algunas aplicaciones clínicas. Si quieres pasemos a la primera pregunta, Orlando. Entonces, nuevamente la idea es que volvamos a revisar lo que ya Orlando pasó
comentándoles en la hora, pero ahora con sus propias palabras y sin ayudas externas, tratar de describir cuáles son estos mecanismos grandes fisiopatológicos de las arritmias. No sé si algún voluntario. Hola, doctor, buenas tardes. Ahí, dale. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Chel Chacón. Yo soy residente de primer año de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana y realmente lo que voy a tratar es como sintetizar un poquito lo que ya nos contó Orlando, recordar un poquito y lo que es básico en este tema viene siendo el potencial de acción. Potencial de acción que está dividido en 5 fases. La primera fase caracterizada por una entrada de sodio rápida, que realmente es lo que nos llega a que esos voltajes de la membrana cambien. La segunda fase por una salida de potasio, una entrada de cloro. La segunda fase por una salida de potasio, una entrada de calcio. Finalmente la fase 3, donde ya empezamos la repolarización nuevamente, caracterizada por una salida de potasio. La fase 4, donde ya entramos en un estado basal gracias a las bombas de ATP y sodio potasio ATPasa. Realmente yo encontré, digamos que muchos mecanismos como tal. En los libros que alcancé a revisar, pues hablan de la activación de los canales de calcio, de periodos refractarios largos o cortos, inervación del sistema nervioso autónomo, dispersión de la repolarización, cambios de excitabilidad o inclusive pues alteraciones de los mismos canales de sodio o las alteraciones de canales de potasio. Pero si uno quisiera como encaminar esos mecanismos de las arritmias como en grupos grandes, uno podría decir que tiene, digamos, un grupo, eh, un grupo sería como la formación del impulso, el segundo sería como alteraciones del trastorno de la conducción y el tercero finalmente pues sería la combinación de los dos. Hay un cuadro súper chévere que encontré que nos clasifica las arritmias. Uno de esos es el trastorno de la formación de impulso, que serían todas las arritmias que serían del automatismo y de la actividad desacelerada, y los trastornos de conducción del impulso, que serían todos los mecanismos de reentrada. Shail, muchas gracias. ¿Alguno quiere complementar o tiene otra forma fisiopatológica de clasificar o no está de acuerdo con algo que haya dicho Shail? Bueno, pues en principio muy bien. Digamos que desde el punto de vista fisiopatológico, entonces tenemos automatismos o tenemos reentradas o tenemos actividades desencadenadas que ustedes pueden agrupar por trastornos de conducción y entonces pueden incluir también los bloqueos y tienen los automatismos en sus distintos escenarios y todos los fenómenos de reentrada desencadenada que hay varios grupos. Vamos a verlo más adelante. Una de las cosas muy importantes, porque es el mecanismo más importante de arritmias en niños, es entender bien cómo funcionan los circuitos de reentrada. Entonces la pregunta va orientada a eso y les pregunta cuáles son exactamente los requisitos que tiene que tener un tejido para que se genere un circuito de reentrada. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Baraja, soy fellow de la Universidad Nacional y voy a responder esta segunda pregunta. Dentro de los requisitos que encontré para el circuito, para que se genere el circuito de reentrada, encontré que debería haber un sustrato, que es un tejido miocárdico con diferentes características electrofisiológicas, propiedades de conducción y refractariedad, una zona de bloqueo, la cual puede ser un bloqueo anatómico o funcional, o a veces puede ser las dos al mismo tiempo, que es un tejido que no es excitable, alrededor del cual puede circular el frente de onda, un bloqueo de conducción unidireccional, que es la tercera característica. La cuarta es un trayecto de conducción lenta, que es lo que permite que se cree un retraso suficiente en la conducción del frente de onda circulante. La quinta requisito que encontré fue una masa crítica, que es que haya un tejido suficiente para que se pueda sostener ese frente de onda. Y por último, un desencadenante, el cual es el que inicia como tal esa reentrada. Muchas gracias, Juan. No sé si alguno quiere sintetizar, vio alguna forma diferente de clasificar los requisitos. ¿Está de acuerdo con todos los requisitos que presentó Juan? Dale, Kirby. Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene cuando nosotros como fellow realmente nos enfrentamos al estudio de las arritmias en cualquiera de los textos, incluso desde los más básicos hasta los más avanzados,
es que cuando intentan explicar los circuitos lo hacen de una manera que parece difícil. Yo creo que si traducimos como todo es una manera más práctica, lo podemos como entender y realmente saber qué es lo que está pasando, en este caso en particular en un circuito de reentrada. Entonces una reentrada no es más que un circuito en el cual vamos a tener dos vías con propiedades electrofisiológicas que van a ser diferentes, de tal manera que tenga una extremidad en la cual la conducción del estímulo va a ser más lenta, pero que tenga un periodo refractario mucho más corto comparado con una extremidad que puede ser la extremidad B, en la cual vamos a tener una velocidad de conducción muy corta, pero con un periodo refractario que va a ser más largo. De esta manera, sí me imagino que cuando va bajando el estímulo por una extremidad, por la extremidad que conduce de manera más lenta, eso le va a dar tiempo a la otra extremidad de que alcance, de que haya terminado su periodo refractario y esté lista para aceptar ese estímulo que viene de una zona que ya previamente se había despolarizado. Y eso es lo que me va a permitir que el circuito se complete. Adicionalmente, estas dos extremidades deben tener como tal un área en la cual puedan unirse para completar el circuito y en medio de ese circuito un tejido que va a funcionar como un bloqueo. De esa manera, al estar como bloqueado esa parte del tejido, no va a permitir que el impulso se pueda propagar de una manera desordenada. Y el otro punto es que el gatillante o el disparador es supremamente importante porque sabemos que el 20% de la población tiene una doble fisiología nodal y eso no significa que el 20% de la población se lo pase en arritmias supraventriculares todo el tiempo. Entonces necesitamos un disparador que me permita que el circuito como tal se pueda mantener. Kirby, muchas gracias. Creo que cuando uno sabe del tema, pues se le queda un poco más fácil explicarlo. Entonces, básicamente, como ustedes vieron ahí, lo que se necesita es tener un esquema de dos tejidos diferentes que propagan diferente la electricidad de tal manera que se genera la reentrada y hay que tener desencadenantes para que uno entre en la arritmia. En principio, pues esto es muy importante porque pues acuérdense que es el principal mecanismo fisiopatológico de los niños. Y recuerden que las reentradas no necesariamente son siempre en las mismas zonas, sino puede haber reentradas en pequeñas zonas de tejido dentro del mismo corazón. La tercera pregunta entonces va orientada a que hagan un cuadro comparativo entre cuáles son las características electrofisiológicas que tiene una arritmia de reentrada y una arritmia automática, porque aquí está el secreto, digamos, de el manejo y de la aproximación de por qué algunas sí les sirve una terapia y otras no les sirve la terapia. Buenas tardes. Ay, perdón, no, espérate, Otto pidió la palabra antes de que sigamos, se me pasó. Okay. Ah, no, mentiras, no, dale. ¿No? Bueno, mi nombre es Ana María Bejarano, yo soy fellow de segundo año de la Universidad de La Sabana. Entonces, bueno, en cuanto a esta parte de esta comparación, pues como nombraba Shaila ahorita, tenemos que saber que pues las arritmias se pueden originar ya sea por anormalidades en la formación, que es cuando hablamos de alteraciones en la automaticidad o en la conducción del impulso, que son las de reentrada. Entonces, cuando estamos hablando de las que tienen la automaticidad alterada, podemos verla aumentada, anormal o con una actividad gatillada. Cuando hablamos de la automaticidad que está aumentada, pues vemos que se va a originar en las células marcapaso, el nódulo sinusal, el aurículo ventricular y en el sistema de Purkinje. Y aquí lo que va a haber pues es una disminución en el umbral del disparo, ya sea también pues porque el potencial de membrana se hace menos negativo o porque aumenta la pendiente de la despolarización de la fase 4 que nos nombraba ya. Aquí pues entonces se van a enmarcar la taquicardia sinusal, las taquicardias ectópicas atriales, las de la unión auriculoventricular y algunos ritmos idoventriculares acelerados. En este caso, pues acá también dentro de lo que se enmarca es que anormalidades metabólicas como por ejemplo la hipoxia, que inhibe la bomba sodio-potasio o la hipocalemia que afecta la pendiente de la despolarización, van a aumentar pues la actividad de esos ritmos automáticos. ¿Cuál es la cuestión acá, digamos, como lo que decía el doctor, la implicación del manejo un poco? Y es que acá, pues, cuando tenemos el mecanismo de automaticidad aumentada, el incremento de la actividad vagal como por maniobras, pues, vagales, nos va a disminuir transitoriamente la frecuencia de la frecuencia cardíaca, disminuyendo esa taquicardia, pero posteriormente va a entrar nuevamente a esa frecuencia que había previamente. Y la estimulación del vago, pues acá nos va a producir la liberación de
de acetilcolina que nos va a estimular los receptores muscarínicos y eso pues nos va a hiperpolarizar las células del nodo sinusal y del AB, disminuyendo pues, como les digo, transitoriamente la frecuencia. Cuando hablamos de una automaticidad francamente anormal, vamos a ver que se genera una arritmia en las células contráctiles ya auriculares y ventriculares, pero que no son de actividad de marcapaso como en la anterior. Y aquí pues se van a producir corrientes despolarizantes hacia la célula que disminuyen que se conduzca ese potasio, que difunda ese potasio, y en un momento en el que los canales de sodio pues van a ser inactivos. Entonces acá vemos las taquicardias ventriculares que ocurren después de la isquemia, y eso digamos que dentro de las teorías que lo explican es la hipercalcemia regional que se genera y la acidosis que produce una despolarización de esas células que rodean la zona isquémica. Tenemos además la de actividad gatillada, que tiene un inicio normal de un impulso eléctrico y eso ocurre por despolarizaciones que se dan posterior al potencial de membrana, como oscilaciones que ocurren durante o después del potencial de acción. Y en este caso, pues, se dividen en tempranas y tardías. Las tempranas son, por ejemplo, la torcida de puntas por el QT largo, y las tardías que ya son en la fase 4 del potencial de acción, como las taquicardias auriculares y ventriculares y los ritmos idioventriculares. Cuando comparamos con la reentrada, pues ya vemos que la reentrada se da es por la circulación, como nos explicaba ahorita la doctora Kirby, por la recirculación del impulso cardíaco alrededor de un obstáculo, y eso va a hacer que haya una activación repetitiva a una frecuencia que va a depender de esa velocidad de conducción de lo que va por el perímetro del obstáculo, de lo que va esquivando ese obstáculo. Entonces aquí pues vemos las taquicardias por reentrada nodal, la taquicardia por movimiento circular a través de vía accesoria oculta y las taquicardias de reentrada sinusal. Entonces acá, como tenemos que tener un sustrato anatómico funcional, pues usualmente digamos que las maniobras vagales no van a tener tanto impacto como veíamos en las iniciales. Ya. Perfecto, Anita. Creo que estuviste muy completa y muy sucinta. No sé si alguno quiere complementar lo que dijo Anita. Todo mundo claro. La importancia de entender cuándo un fenómeno es automático o cuándo es por reentrada, porque básicamente lo que van a tener es una respuesta diferencial al tratamiento que usualmente le damos a las arritmias, independientemente de los medicamentos que utilicemos. Entonces hay que tenerlo muy claro. Pasemos al siguiente punto, Orlando. Bueno, este fue el que más les costó, no sé por qué. Quisiera que alguno leyera ese electro y me dijera cuáles son los hallazgos anormales que detecta y después me explique cuál es el mecanismo fisiopatológico por el que se está generando este fenómeno. Hernán, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Herrera, soy fellow de cuidado intensivo de la Universidad CES. ¿Puedo presentar mi pantalla, doctor? Pues. Listo. Entonces, cuando comenzamos a ver el electro, pues lo importante es hacer como una memotecnia de evaluación normal del electro. Entonces, ver si en el D2, principalmente, cómo está esa morfología de las ondas. Si hay una onda P, cómo está el QRS, si hay una onda T, y si se sigue un patrón de normalidad. Si lo miramos de primera mano, que yo creo que a muchos nos pasó, comenzamos a ver que hay en verdad una onda P, un QRS que es estrecho, y comenzamos a ver las derivadas. Y nos llama la atención que en las derivadas, en las precursores B1 y B2, pues comenzamos a ver un RR' con un ligero aumento del tamaño de el QRS. Si nos quedamos solamente con esa apreciación, fácilmente podríamos irnos hacia un bloqueo de rama derecha.
Pero si somos un poco más acuciosos y nos damos cuenta de los intervalos del PR, nos damos cuenta que es muy corto. Y si nos damos cuenta que es muy corto, posiblemente no sea el mecanismo el cual estamos buscando. Si seguimos viendo la morfología del QRS, entonces vemos que hay ligeramente una onda que se genera al inicio del QRS, que puede ser una onda delta. Si tenemos en cuenta que el PR es corto y que hay un inicio en ese QRS de una onda delta, posiblemente estamos frente a un fenómeno de preexcitación o una vía aberrante que nos está generando, pues, que se genere esta morfología como tal. Y posiblemente, si seguimos viendo la morfología del electro, podemos ver que hay unas ondas P tardías que se están generando en ese trazado electrocardiográfico. Aquí, perdón por la letra y por el color, pero pues fue la forma en que lo pude dibujar en el celular. Pero para que sea más explícito, entonces tenemos un PR corto, una onda delta que se está generando posiblemente por una vía accesoria y ondas P' que son tardías. En este contexto de este paciente, pues podríamos estar frente a un Wolff-Parkinson-White. Y en la característica que lo encontramos podría ser de una presentación anteroseptal, pero pues se podría hacer un poco más específico para ubicarlo ya pues por personas más expertas. Eso era todo. Muchas gracias, Hernán. Entonces, en principio, no sé si están de acuerdo con Hernán o ustedes tuvieron otra hipótesis, lo manejaron de otra manera. A Hernán le faltó alguna cosa en su evaluación del electro. ¿Les parece que lo que dijo tiene sentido? Mi nombre es Juan Sebastián. De parte mía, pues hice una lectura muy similar a la que hizo el doctor Hernán. Digamos que la única precisión que haría es que de pronto por un lapsus yo considero es que más es un bloqueo de rama, o sea, da la imagen de bloqueo de rama izquierda y no es que esté bloqueada la rama, sino que el haz aberrante está por lo que él dijo, probablemente pues en el ventrículo derecho y al dar toda la vuelta a la conducción da esa imagen de bloqueo de rama izquierda, por lo mismo que nos estaba explicando la doctora Kirby. Muchas gracias, Juan. No sé si alguien más tenga una apreciación. Kirby, ¿quieres complementar? Dale. Sí, es complementar algo lo que dijo el doctor Hernán, que estuvo, pues, creo que perfecta su explicación. Solo quería decir algo y es que nosotros cuando vamos a leer un electrocardiograma siempre empezamos a buscar la bendita P y siempre nos han enseñado a buscar la P antes y no tenemos como en nuestro conocimiento que no solamente la tenemos que buscar antes, la tenemos que buscar después del complejo QRS o incluso el hallazgo de que no haya peso ya me está diciendo cuál es el mecanismo fisiopatológico de la arritmia. En este caso en particular, pues sí era muy claro que tiene un PR que es bastante corto. La morfología de la cual vemos el QRS, porque esta paciente en particular se muestra que hay una preexcitación que es bastante llamativa y esa preexcitación me está hablando de las propiedades de conducción anterógrada de la vía accesoria. Si vamos siendo muchísimo más finos, como hizo el doctor Hernán, vemos que tiene la onda en las derivadas inferiores principalmente. Si vemos en D2, en D3 y en ABF, esa onda delta que vemos es negativa. Y adicionalmente en B1 también vemos que es negativa. Eso lo que nos está hablando es que la localización posiblemente es septal, es medio septal. Y el QRS se va a ver ancho porque pues hay que decir que este electro no lo vamos a encontrar claramente en taquicardia. Esto es un electrocardiograma que vamos a encontrar siempre como un electrocardiograma basal. Entonces vamos a tener el impulso que está bajando desde el nodo sinusal, baja normalmente, llega al nodo auriculoventricular, pero adicionalmente llega a la vía accesoria. Entonces, de tal manera que esa despolarización ventricular va a ser una despolarización ventricular que se va a dar por el sistema de conducción normal del paciente y adicionalmente, luego de que pasa la vía, la conducción es célula a célula y la conducción miocito a miocito, como carece de las propiedades que tienen las células con propiedades electrofisiológicas o las conducciones normales, entonces va a hacer que esa despolarización célula a célula sea muchísimo más lenta
y lo que voy a ver es un QRS que va a tener tanto despolarización por el sistema de conducción normal como despolarización por conducción célula a célula. Y por eso es que se puede pensar en que es un bloqueo. El problema que creo que es bastante importante siempre que veamos esto es realmente preguntarnos, porque sabemos que un 65% de los pacientes que tienen este tipo de electrocardiogramas son asintomáticos, pero resulta que hay un 35% que son sintomáticos y de estos el 10% puede tener una muerte súbita, que precisamente va a estar relacionado con las propiedades de conducción anterógrada de esta vía. Pues seguramente si nos quedamos pensando en que es un bloqueo, pues no vamos a hacer la estratificación de riesgo y el estudio para poder dar un tratamiento adecuado a este paciente. Kirby, muchas gracias. Creo que ya nos quedó más o menos claro. No se les vaya a pasar nunca. Acuérdense siempre, si están mirando un electrovasal, una electro en la arritmia. Por eso es tan importante la actividad basal en pacientes que han tenido arritmias o que vienen de una arritmia, o inclusive cuando intentamos hacer maniobras de enlentecimiento del nodo para intentar revertir las arritmias, grabar en las derivaciones principales esta información, porque puede darle al electrofisiólogo no solamente el tipo de reentrada, sino inclusive puede darle pistas de la localización. Siguiente pregunta, Orlando, por favor. Entonces, ahora una de las que menos nos gusta hablar, porque es la que entendemos menos, pero que desde el punto de vista de la fisiología de los medicamentos y los vasoactivos y las enfermedades médicas generales que vemos a veces en la pediatría, podría darnos mayores dolores de cabeza, y son los mecanismos fisiopatológicos de actividad desencadenada. Entonces, no sé quién es el voluntario. Ningún voluntario. No he oído ni a Juanita, ni a Lina, ni a César. ¿Quién más me falta? Ningún voluntario. Todos muy calladitos. ¿Algunos de los que ya habló quiere repetir? Así de difícil estaba la pregunta. ¿Aló? ¿Me oyen? Bueno, yo lo puedo repetir, entonces. Dale, Anita, saca la cara por los pelos. No, tampoco, pero bueno. Mentiras. Bueno, no, pues no sé, creo que es así, ya me corregirá usted, profe. Pero bueno, la actividad desencadenada o trigger activity, que se define como pues la iniciación de un impulso causado por unos postpotenciales, que era lo que hablábamos anteriormente de las oscilaciones que se dan de ese potencial de membrana durante o después de un potencial de acción. Entonces ellos, digamos que el desencadenante se tomaría como ese potencial de acción previo que ocurrió a esos postpotenciales, y cuando se empieza pues a alcanzar ya un potencial umbral, se genera pues un nuevo potencial de acción con una respuesta desencadenada, que es lo que va a originar que se perpetúe, digamos, ese mecanismo. Ahí pues hablaban de dos tipos de postpotenciales, que son los precoces y los tardíos. Los precoces se producen durante las fases 2 o 3 del potencial de acción, y los tardíos pues después de completar la fase de repolarización. No sé si era eso la pregunta. Muy bien, Anita. ¿Alguien quiere complementar? ¿Alguno de los profes quisiera comentar algo? ¿Ningún voluntario? Kirby, ¿quieres decir algo, que tú eres la experta? No, pues lo único a resaltar es que pues debemos tener en cuenta que en este mecanismo fisiopatológico de las arritmias tenemos la mayoría de los medicamentos antiarrítmicos que utilizamos. Entonces tener en cuenta siempre que los medicamentos antiarrítmicos tienen un potencial precisamente arrítmico al generar esas oscilaciones en el potencial de acción
de membrana. Y aquí juega un papel muy importante también las alteraciones hidroelectrolíticas y el tono simpático, o a veces también, bueno, ustedes que tienen los pacientes con catecolaminas y todo esto, creo que es una de las cosas que se debe como evaluar en el momento de que se pueda desencadenar algún tipo de arritmia, las catecolaminas, las alteraciones hidroelectrolíticas y los fármacos. En este mecanismo fisiopatológico como tal son las causas más importantes a evaluar. Y pues claramente que me pueden desencadenar en arritmias más letales como una arritmia por puntas torcidas, por ejemplo. Kirby, muchas gracias. Pues en principio esto es muy importante para los que trabajamos en cuidado intensivo, porque básicamente la actividad desencadenada de las arritmias es básicamente el mecanismo de arritmias que vemos en la interacción entre medicamentos, electrolitos y vasoactivos. Toda esta pelea que hemos tenido, digamos, de cómo escoger los vasoactivos, qué dosis escoger de los vasoactivos, pues una de las cosas que nos da pavor es que se generen estos fenómenos de actividad desencadenada. Ustedes vieron a Otto que les mencionó que era muy importante tratar de mantener el medio hidroelectrolítico muy bien estable para evitar que este tipo de situaciones sucedan, sobre todo si están utilizando vasoactivos, si encima de todo tienen que usar algún tipo de antiarrítmicos. Todas esas interacciones producen fácilmente que se desencadenen taquicardias que usualmente son ventriculares y pues son muy sintomáticas, inclusive letales. Linita, pediste la palabra, dale, Lina. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Lina Bugallo, soy residente de la Universidad del Bosque. Sí, quería adicionar algo a lo que habló Anita y a lo que habló Kirby, uniendo un poco de lo de la actividad desencadenada y el manejo prudente de los medicamentos antiarrítmicos, el calcio, las catecolaminas, sobre todo haciendo referencia a que las concentraciones tóxicas de los digitálicos pueden ser una de las causas principales de la actividad desencadenada, fomentando pues la liberación del calcio y alterando, digamos, el umbral de la despolarización. Y las catecolaminas también pueden producir una sobrecarga de calcio similar y también alterando el umbral, pues producir esas actividades desencadenadas por potenciales tardíos. Eso era lo que quería agregar. Gracias. Lina, muchas gracias. Finalmente, la última pregunta es: ¿en qué consiste la maniobra de Valsalva modificada? ¿Cómo se puede hacer? ¿Alguno leyó el tema o ha visto algo del tema? Yo, profe. Bueno, yo soy Angélica Rodríguez y soy fellow de primer año de cuidado intensivo de la Universidad del Rosario. Sabemos que la maniobra de Valsalva es una maniobra que nosotros usamos frecuentemente para el manejo de las taquicardias supraventriculares. Inicialmente consiste pues en realizar una aspiración forzada contra la glotis cerrada o contra una resistencia, ¿sí? No instrumental sería eso, pues que el paciente inspire y puje contra la glotis cerrada durante unos 10 o 15 segundos y posteriormente suelte el aire bruscamente. Eso lo que va a hacer es estimular el reflejo vagal y de alguna manera pues puede frenar la taquicardia. Puede también haber una maniobra vagal instrumentada, donde el paciente pues va a soplar en una boquilla conectada a una columna de mercurio y se puede medir unos 40-60 milímetros de mercurio, se mantiene este nivel durante 10 a 15 segundos y posteriormente pues mediante una válvula se libera y se deja escapar el aire también bruscamente. Digamos que esa es la maniobra de Valsalva que se ha descrito hasta ahora. La maniobra de Valsalva modificada es una maniobra en la cual se pide al paciente primero colocado en sedestación que realice una aspiración forzada durante unos 15 segundos contra una resistencia aproximada de unos 40 milímetros de mercurio, medido pues con un manómetro, y posteriormente el paciente se pone en decúbito supino y se realiza una elevación pasiva de las piernas por alguno de los miembros pues de los tratantes, más o menos a 45 grados, y esto durante unos 15 segundos. Posteriormente, pues se va a regresar al paciente a la posición semisentada y se evalúa el ritmo.
Esta maniobra de Valsalva modificada se describió, se hizo un estudio en el 2015 publicado en Lancet, en el cual pues encontraron que es más eficaz o que fue más eficaz revirtiendo un ritmo sinusal a más del 40% de los pacientes en comparación con 17% de los pacientes a los que le aplicaron una maniobra de Valsalva estándar. Ya, básicamente eso fue lo que encontré. Angélica, muchas gracias. ¿Alguno tiene algún otro comentario? ¿Está de acuerdo con lo que dijo Angélica? Entonces, en principio siempre ha habido muchas discusiones sobre si las maniobras de Valsalva son seguras, cuál se debe hacer. Han habido 80 versiones de maniobras de Valsalva. Cada quien tiene su experiencia un poco personal del tema. En la época, pues en adultos empezaron a evitar las maniobras carotidias por problemas de trombos migrando hacia cerebro. Y hace poco, o hace algún tiempo, están empezando a tratar de intentar mostrar que esta maniobra de Valsalva modificada funciona bastante bien. Es de las pocas técnicas que tiene algo de evidencia más allá, digamos, de la experiencia, y por lo menos en adultos ha funcionado bastante bien. En niños pequeños podría ser un poco más difícil porque habría que explicarles cómo hacerlo. Sin embargo, pues en adolescentes y escolares probablemente sea fácil de hacer. Bueno, es todo por hoy. Yo sé que este es un tema que no a todos les gusta, que es bastante difícil, del cual no siempre estudiamos mucho, no sabemos suficiente. Aquí el estímulo para que de pronto profundicen en este tema de las arritmias, que hagan algunas rotaciones o algunas pasadas por electrofisiología para que aprendan este tipo de cosas. Les recuerdo a los fellows que están participando que deben enviar los talleres antes de iniciar la sesión por escrito a mi correo y al correo del doctor Perdomo. Es parte del requisito de participar. Yo sé que todos han estado juiciosos y en general se nota que todos estudian. Sin embargo, pues les hago por favor encarecidamente que cumplan la norma que dejamos. Bueno, buenas tardes a todos. Nos vemos en 8 días. Hernán va a hablar de hipertensión pulmonar. Es un tema que se ha vuelto muy de moda y de los cuales creo que sí tenemos muchos expertos en el grupo. Bueno, buenas tardes.